y me enviaron su primer informe. Estamos empezando ya con las excavaciones y los desbastes de los pilotes. Los que se acuerdan la anterior clase, se recuerdan que vimos cómo se excavaban el suelo para los cabezales y se hacía el desbaste de pilotes. Estamos en esa etapa en este momento. Pueden ir a visitar obra jueves y viernes. Los que deseen, siempre con el listado de los que fueron la primera vez. Y pueden ir para poder preparar su segundo informe, sacar fotos y preguntar todo las curiosidades que tengan, ¿no? Bien, les voy a compartir la pantalla. Bien, vamos a continuar con el último tema de lo que significan excavaciones, pero viendo la parte de seguridad contra los accidentes que puedan presentarse. A medida que incrementamos los niveles de excavación, también se incrementan los niveles de seguridad que se deben tomar en la obra, en cualquier tipo de construcción. Siempre vamos a tener accidentes laborales. Para evitar estos accidentes laborales es necesario que todos los obreros cuenten con los respectivos EPP. Por eso siempre a los que visitan obra, a los que van a visitar obra, es estrictamente obligatorio que cuenten con sus respectivos EPP, equipo de protección personal. Mínimamente deben llevar ropa de trabajo, botines de seguridad y casco. Es lo mínimo que se exige para poder tener la seguridad mínima en obra. El personal de obra, sin importar el rango, debe contar con el equipo necesario que resguarde la salud física de cada uno de los que conforman el equipo de trabajo. Se debe contar con algún manual básico. Los que vayan mañana o el viernes se van a fijar que en la obra hay un ingeniero medioambiental encargado de la seguridad, salud y medio ambiente de la obra. Ese ingeniero encargado de seguridad, salud y medio ambiente debe contar con un manual básico de lo mínimo que se debe respetar en obra. Sin este manual no podríamos continuar, no podríamos seguir con los aspectos de seguridad. Algunos de los aspectos que se deben considerar dentro de la seguridad son los letreros de obra. Se van a fijar que siempre en toda la obra debe existir la mínima señaléctica posible. La aplicación de las normas de seguridad que se establezcan deben ser cumplidas a cabalidad por todo el personal de la obra, sin importar el rango que estos ocupen. Dentro de la obra debe haber un protocolo de seguridad, salud y medio ambiente, SSMA. Entonces, el ingeniero medioambiental o el ingeniero encargado de esto debe contar con este protocolo de seguridad, salud y medio ambiente. La temprana localización de puntos de peligro dentro de las actividades que desarrolla el personal ayudará a reducir los percances. Siempre se deben tomar en cuenta en el proceso de excavación el manejo o el tipo de manejo o el tipo de maquinaria que se vaya a utilizar. Las actividades peligrosas dentro del área de excavación pueden ser trabajador dentro del área de trabajo de maquinaria pesada. Entonces siempre deben guardar la respectiva distancia. Debemos identificar la situación, la acción correctiva
y determinar la zona peligrosa. Otras actividades peligrosas dentro del área de excavación: el trabajador utiliza la maquinaria pesada como medio de transporte. Eso no se debe permitir por nada del mundo. Debemos identificar la situación y la acción correctiva que se tenga que hacer para evitar esta actividad. Tenemos también como actividades peligrosas dentro del área de excavación trabajos durante la noche. No es lo mismo trabajar en horarios nocturnos con poca iluminación, que podemos atropellar o la máquina puede atropellar o embestir a alguien, que trabajar a realizar trabajos nocturnos con la correcta iluminación. Entonces tenemos que saber identificar la situación y la acción correctiva que se debe tomar para evitar este tipo de accidente. En este caso, como acción correctiva, toda la máquina debe contar con iluminación en buen estado y todo el personal debe contar con equipo reflectivo para poder realizar los trabajos. Tenemos pozos de perforación sin señal eléctrica. Sí o sí, en los lugares donde se tenga algún tipo de excavación profunda o excavación superficial, se debe contar con la respectiva señalización de los pozos. Dentro de las actividades peligrosas dentro del área de excavación, maquinaria con poca área de maniobra. Debemos identificar la situación y la acción correctiva. Generalmente cuando trabajamos con maquinaria con poca área de maniobra y existiera algún personal obrero por ahí cerca, corre el riesgo de ser atropellado o de ser embestido. Uso de grúas para introducir maquinaria al sitio de la excavación. Se debe tener mucha seguridad en el área y como acción correctiva se debe evitar el uso de grúas para el movimiento de maquinaria. De ser necesario, se debe seleccionar una grúa la cual se encuentre capacitada para soportar el peso de cualquier maquinaria. Entonces, en lo posible hay que evitar lo que estamos viendo en la fotografía. Derrumbe en zanja debido a la falta de apuntalamiento. Fíjense, este muro de acá está muy poco apuntalado y corre el riesgo de poder derrumbarse. Entonces, siempre que trabajemos con muros de gran altura, como acción correctiva, debemos identificar si la excavación supera los 2 metros de profundidad. Se deben apuntalar los taludes con materiales como madera u otro tipo de material. Vamos a ver un video acerca de la ejecución de pilotes. Por favor, presten mucha atención. Los pilotes in situ son una técnica de cimentación profunda. Se ejecutan en excavaciones realizadas en el terreno mediante... Perdón, ¿se escucha? Sí, ingeniero. Sí, se escucha. Ya, ok. Cuchara o hélice, dependiendo de la tipología del terreno a perforar. En esta excavación se introduce una armadura de acero y posteriormente se hormigona. En función del tipo de terreno, los pilotes in situ pueden ser de intubación recuperable o CPI 4, con lodos isotrópicos o CPI 6 y CPI 7 o perforación sin ningún tipo de contención. Al entrar a la obra, el personal irá equipado con los EPIs obligatorios: casco, ropa de trabajo, chaleco, guantes, calzado de seguridad y protección ocular y auditiva. La plataforma de trabajo debe tener zonas separadas para las diferentes actividades de la obra, ser horizontal, estable y con el terreno compacto, con el área de trabajo perfectamente delimitado y señalizado y con las zonas de paso de maquinaria y personal libres de obstáculos. Los elementos de izado deben ser revisados periódicamente y sustituidos en cuanto presenten deficiencias. Está terminantemente prohibido permanecer bajo las cargas suspendidas o en el radio de acción de la grúa. También queda prohibido el acopio de materiales a menos de 2 metros del borde de cualquier talud o excavación. Antes de comenzar los trabajos con la máquina, se deberá verificar que funcionan los elementos de seguridad como avisadores acústicos, parada de emergencia o limitadores de carga,
y comprobar que no existen herramientas u objetos que puedan caer o desprenderse en el izado del mástil. Para el montaje del equipo o cualquier otro trabajo en altura, se dispondrá de elementos mecánicos de elevación y se usarán obligatoriamente con el arnés de seguridad anclado a un punto fijo. El ascenso y descenso de las cabinas de las máquinas se efectuará mediante las escalerillas que llevan incorporadas o los accesorios dispuestos para este fin. La máquina debe situarse de manera estable en la zona de trabajo, que se mantendrá lo más limpia y ordenada posible. Debe haber una buena coordinación entre maquinista y ayudante durante el posicionamiento del equipo en el punto de perforación. El maquinista permanecerá en la cabina mientras el equipo esté en marcha. Todos los trabajadores permanecerán fuera del radio de acción de la máquina durante la operación y se emplazará una protección en el perímetro del pilote antes del comienzo de la perforación. La descarga del terreno se debe realizar a ras de suelo para evitar proyecciones sobre los trabajadores presentes en la obra. A la hora de medir la profundidad de un pilote, el ayudante deberá ir equipado con un arnés atado a una línea de vida o un punto fijo si no existe una protección eficaz. En el caso de un pilote entubado, se tendrá en cuenta que la intubación sobresaldrá al menos 90 centímetros de la cota cero y en caso contrario se instalarán barandillas de protección. En el caso de pilotes con lodos, se tendrá cuidado de mantener la plataforma de trabajo en buen estado y se evitará que la maquinaria pase por encima de las mangueras u otras instalaciones existentes. El acceso a los desarenadores deberá contar con protecciones colectivas que eviten las caídas a distinto nivel. Los sacos de bentonita estarán recogidos y no se apilarán más de 2 palés de altura. Los trabajadores utilizarán gafas de protección, guantes y mascarilla cuando se introduzca la bentonita en la mezcladora. Para el cambio de picas de la barrena se deberán emplear útiles especiales y gafas de seguridad, evitando golpear directamente la vidia de las puntas. Durante la retirada de tierras, la pala permanecerá fuera del radio de acción de la pilotadora o con esta parada. Antes de izar la armadura, se comprobará que no haya barras, cercos sueltos u otros elementos que puedan caer durante el izado y que las asas estén bien soldadas. Todos los elementos de izado tienen que estar en perfecto estado y ser adecuados al peso de la armadura. Nadie deberá permanecer en el radio de acción de la máquina o la grúa mientras se eleve la armadura hasta que no esté en posición vertical. Se comprobará que los solapes de las armaduras cumplen las normas de proyecto y después se procederá al centrado y aplomado de empalmes de armadura, siempre mediante cuerdas de retenida y nunca en contacto directo con las manos del trabajador. Si se utilizan grupos de soldadura, tanto el soldador como su ayudante deben utilizar los equipos de protección adecuados y tener un extintor en las proximidades. Un operario guiará la hormigonera hasta su posición de vertido, prestando especial atención al despliegue y guiado de la canaleta hasta el embudo para evitar atrapamientos y golpes. Durante la operación de vertido, el operario utilizará gafas antiproyecciones para protegerse de las salpicaduras de lechada de hormigón. Las bombas de impulsión de lodos dispondrán de todos los medios de protección eléctricos y su colocación se realizará por personal especializado. La intubación se irá retirando con la pilotadora o grúa auxiliar, según el progreso del hormigonado, manteniendo siempre la zapata sumergida en el hormigón. El ayudante no deberá sujetar los tubos por sus extremos ni introducir los dedos dentro. Además, deberá aplomar perfectamente los tubos para evitar ser golpeado por estos durante su elevación. Cuando comience el fraguado del hormigón, se procederá a la extracción de los tubos mediante la utilización de un gato hidráulico. Para evitar la posibilidad de vuelco de la grúa, esta solo se utilizará cuando la intubación recuperable esté suficientemente suelta del hormigón. Una vez finalizado el pilote, se deberá señalizar y balizar a 1 metro del borde y tapar con vallas o con protectores de PVC si queda a ras de suelo. Bien, ese es un video de cómo se ejecuta un tipo de pilote. El día lunes les pasé yo un trabajo práctico de investigación. ¿Alguien por ahí que me pueda decir en qué consiste el pilote FDP? Yo esmero. Diga. Es un equipo del cual, ¿cuál es, por decirlo así, su característica?
Utiliza un equipo que perfora, pero a diferencia de un pilote que sea un CFA, o sea, un barreno liquidal, este equipo, en vez de retirarlo toda la tierra cuando perfora todo el material arenoso, pero todo el suelo, cuando lo retira, en vez de retirarlo como hace el CFA, lo que hace es compactar las paredes del pilote y eso a su vez mejora la resistencia por fuste, ¿no? Entonces, una vez que va perforando, deja, por decirlo así, como un hueco en el cual ya uno aprovecha y le coloca la armadura, y mientras se va retirando el equipo, a la vez está empezando a hormigonar. O sea, por decirlo así, se ahorra el trabajo a diferencia del CFA, que el CFA tiene que ir retirando material, luego otra vez tiene que volverse a introducir, pero metiendo la armadura, mientras que el FDP directamente solo una vez, digamos, necesita meterse, porque en eso aprovecha, le coloca la armadura y vierte el hormigón. Bien, exactamente. Les quiero compartir un video. Un segundito. Del cual se refiere a un pilote FDP. ¿Qué significa FDP? Es por sus siglas en inglés, Full Displacement Pilot, pilotes de gran desplazamiento. Es prácticamente como un pilote hincado, pero a través de una máquina, que esta máquina va metiendo el pilote, metiendo como un barreno, y va desplazando el suelo, lo va hincando. Por eso es que se le llama FDP, Full Displacement Pilot. Vamos a ver este video. Con los cuales compartimos muchos de los criterios de diseño y de... ¿Se puede ver? Este equipo es donde se pueden instalar diversos tipos de herramientas para diversos trabajos de cimentaciones. En este caso tiene una herramienta que se llama Full Displacement Pile, pilotes de gran desplazamiento, FDP por abreviación, y en este equipo se pueden instalar más de 10 tipos distintos de herramientas. Tiene mucha flexibilidad en cuanto a la forma de trabajo. Para cada tipo de técnica de pilotaje que se utiliza, el equipo viene provisto por una computadora cuya imagen estamos viendo en este momento en tiempo real en la pantalla, en la televisión, que es exactamente lo mismo que está viendo el operador. Cuando uno va a empezar un trabajo con un tipo de herramienta, se selecciona el software que opera el equipo junto con el operador y se pueden monitorear de la perforación del pilote. En esta pantalla, me voy a acercar un poco, podemos ver la profundidad, la velocidad de avance hacia abajo. Esta es la presión de hormigonado que se va a ver después, la cantidad de hormigón teórica, cosa que cuando se empieza a hormigonar se va cubriendo las necesidades de hormigón para rellenar todo el hueco, para decirlo de una forma sencilla. Y aquí se ven presiones de trabajo de los sistemas hidráulicos que me dicen qué tanto los estoy exigiendo al momento de hacer un pilotaje. Tratamos de no llegar al 100, pero los suelos que tenemos muchas veces llegamos al 100%, por lo tanto los equipos trabajan a máximo esfuerzo. Entonces vamos a comenzar primero poniendo en 0. Se posiciona en el punto de pilotaje la herramienta. Vieron que cambió a 0, es exactamente lo mismo que está viendo el operador. Y ahora vamos a comenzar con el proceso de perforación. El pilote de gran desplazamiento es un pilote hincado pero vaciado in situ, es decir, es un pilote que desplaza el suelo, por lo tanto lo compacta, y al compactarlo se consiguen condiciones de capacidad de carga óptimas y las más altas posibles.
estoy compactando el suelo y eso me da mucha expresión en el piloto. Como ven ahí, en la medida que va avanzando el pilotaje, se va dibujando acá una gráfica que me da un valor que está ahorita en 400 aproximadamente, ¿sí? Y ese es un valor cualitativo de la resistencia del suelo. En la medida que vamos profundizando, normalmente ese valor va aumentando, y lo interesante de ese valor es que cuando nos encontramos con estratos de mayor resistencia o de menor resistencia, la herramienta también acusa ese cambio de resistencia del suelo. Vamos ya por 3 metros prácticamente. Tiene que todavía la resistencia no ha aumentado mucho. Tiene que salir un pico ahorita. Pueden ver aquí que ahorita está reperforando, verdes, ¿no? Me indican que los dos motores principales de la tornamesa, la mesa rotativa de perforación, están todavía con una baja exigencia. Cuando llegan a 300 bar están en su máxima exigencia, ¿sí? Pueden ver aquí que la potencia que se genera en el par de giros, el torque, está expresada aquí en porcentaje. Estamos usando solo un 32% en este momento de la capacidad eléctrica. Como ven, el valor de resistencia va aumentando, está más o menos en 700 en este momento, ¿sí? Y seguimos avanzando en la profundidad. En la perforación anterior que hicimos en el hueco que está separado 1 metro, llegamos a más o menos 7000 y fracción de resistencia a una profundidad de 8,50 metros, y eso debería más o menos cumplirse en este piloto. Lo interesante de este proceso, reitero, que a medida que vas perforando vas compactando el suelo, pero por el soporte tecnológico que tenemos en el equipo se graba toda esta información centímetro a centímetro, segundo a segundo, y es una información que no se la puede dibujar, está grabada en el equipo y después se leen todos estos datos con un software especializado y se puede recalcular y estimar la capacidad portante de cada piloto en forma individual. Por lo tanto, cuando se hace una obra donde hay 100, 200, 500, 1000 o la cantidad de pilotos que sea, en cada piloto estamos haciendo un sondeo de la resistencia del suelo que nos sirve para corregir los diseños originales, sea para aumentar cantidad de pilotes, disminuir cantidad de pilotes, aumentar Les voy a hacer una pausa, dense vuelta y miren los monos comiendo manga. Parece que también quieren aprender el pilotaje los monos. Nuestros operadores, y eso es algo que quiero resaltar, en este caso está operando la máquina Erson Terán, son operadores que trabajan no solo con la información del equipo, sino con la sensibilidad que tiene el operador a lo largo de sus años de experiencia. Continuemos, por favor. Como ven, estamos ya en 7,40 metros y ahí estamos alcanzando un valor alfa de 1000 aproximadamente, ¿sí? Y fíjense cómo empieza a aumentar el valor alfa, el valor de resistencia, sensiblemente, y eso significa que hemos tenido un cambio de estrato de suelo. Es decir, el suelo de arriba es un suelo relativamente blando y ahí estamos ya entrando en un estrato bastante más duro. Estamos en este momento con un valor de 1500 más o menos. Fíjense cómo el par de giro ya está en el 65%, estábamos en el 32% originalmente, y las presiones en los motores que mueven la tornamesa también han subido sustancialmente. Estamos en 8,20 metros con un valor alfa de 2500 aproximadamente. Calculo yo que vamos a llegar un poquito a 850, una cosa así. Fíjense cómo ese valor está aumentando mucho. Con el conocimiento de los suelos que tenemos, esto seguro es un suelo arenoso muy denso, muy compactado, que cuesta desplazarlo, cuesta compactarlo, lo que hace que por punta este pilote tenga una resistencia muy alta también. Además de haber mejorado todo el fuste, logramos una resistencia por punta del pilote muy alta. Fíjense que la velocidad de avance vertical es muy baja
una operación intermitente en que avanza un poco, gira para compactar el suelo y recién cuando se libera un poquito la herramienta sigue bajando. Hoy hemos llegado a 850 con un valor de 5.000. 2.787. 2.700, ok. Démosle un poquito más. Aquí en esta pantalla estamos viendo 10, 15 parámetros. En realidad la máquina graba más de 50 parámetros de funcionamiento del equipo. Y todos esos parámetros después, como decía anteriormente, se graban en un software y permite un análisis mucho más detallado de todo el proceso constructivo. Alfa. Son 5.200. Hormigón estamos metiendo cada 25 centímetros y lo compara con la línea teórica que quiero meter de hormigón. Entonces con eso voy haciendo un control muy estricto de cada pilotaje para usar la cantidad de hormigón obviamente estimada para el pilote, para no usar ni de más ni de menos, sino la justa cantidad. En algunos casos que el suelo es muy blando, a veces uno decide poner más hormigón para que ese bombeo también compacte el suelo y sostenga un ensanchamiento del pilote. El ritmo de ascenso de la herramienta cuando uno está hormigonando es un ritmo de velocidad constante. Eso es lo que se busca idealmente, porque el ritmo de la bomba también es constante. Vemos ahí que el par de giros en la salida es mucho más bajo, es un 24% apenas, por las condiciones del suelo. Hay condiciones del suelo que hacen que también cuando uno saque la herramienta haya una exigencia muy fuerte del equipo. Con este tipo de metodología, una obra que recientemente se ha puesto en funcionamiento, que es Patio Design, ejecutamos casi 1.000 pilotes, 998 pilotes, en un plazo de 45 días, para una obra de aproximadamente 40.000 metros cuadrados de construcción. Y eso permitió tener un monitoreo en 1.000 sondeos, específicamente, que nos dieron una gran seguridad de la estabilidad futura de la obra. Otros proyectos que hemos hecho con este tipo de tecnología es el edificio Platinum 2, que está aquí Osvaldito acompañándonos, que ahí se hicieron con un método distinto que se hormigona después de instalar la armadura, cosa que voy a mencionar ahora. Oye, el edificio va por 23 pisos y me informaba Osvaldo ahora que van midiendo los asentamientos en la fundación y hasta ahora van aproximadamente 6 milímetros, cuando hasta 50, 60 milímetros estamos muy por el lado de la seguridad, o sea que todavía tenemos reserva. Obviamente falta que el edificio esté construido hasta arriba y que esté con toda la carga de uso y demás, pero estimamos que en ese edificio tendríamos una deformación de 15, 20 milímetros aproximadamente. Bueno, ahí como ven se concluyó el hormigonado y les hago notar algo. Fíjense cómo sale humito, vapor de la herramienta. Eso es fruto de la fricción de la herramienta con el suelo. Es decir, la herramienta realmente está friccionando el suelo y esa fricción causa que se caliente. En algunos casos hemos tenido situaciones en las que ese calentamiento es tan grande que hasta se producen ciertos chorros de vapor que salen por el pozo. Por eso hay que tener un conocimiento muy detallado de la operación del equipo, muy detallado de los ayudantes del equipo, cómo manejarse alrededor de este, y eso se gana con mucho conocimiento previo y después la experiencia también le va enseñando uno a respetar un equipo que pesa casi 60 toneladas en peso operativo y que tiene una potencia instalada muy alta, ¿no? Una vez concluido el proceso de hormigonado, como el que estamos acá, la máquina se gira, en este caso a la derecha, más o menos unos 30 grados, y con el cable que ustedes ven que cuelga la mordaza, que es una guía para que la perforación salga vertical, se levanta el canastillo y se lo introduce después en el hormigón. En el caso de estos pilotes se suelen utilizar canastillos de entre 6 y 8 metros de longitud, no siendo necesario poner armadura en toda la longitud del pilote, porque son pilotes que trabajan básicamente fuerzas verticales de compresión. Aquí hay un dato que... ¿Dónde está la inclinación del mástil?
Bien, esa básicamente es el concepto de un pilote FDP. Le vuelvo a repetir, Full Displacement Pilot, pilotes de gran desplazamiento, porque desplazan la Tierra, se perfora, la Tierra se desplaza, abren un hueco, vacían, sacan eso y ahí meten la canastilla. Ahora quiero mostrarles el otro tipo de pilote. ¿Alguien me puede explicar a qué se refiere con CFA? ¿Puedo, ingeniero? Claro. El pilote de CFA también lo conocen como pilote de hélice continuo. Consiste en un barreno helicoidal que cuando perfora en el terreno, como tiene forma helicoidal, va retirando el mismo, ¿no? Y mientras va retirando todo este material en la superficie, se tiene que ir limpiando consecutivamente hasta llegar a la profundidad deseada. Luego se saca la hélice y se la vuelve a introducir, pero esta vez, primero una vez que haya llegado a la profundidad deseada, empieza a retirarse el barreno, pero mientras va retirándose va virtiendo el hormigón, ¿no? De manera tal de que la presión del suelo no lo tape el pilote, ¿no? Nuevamente vuelve a introducirse la hélice, pero esta vez con la armadura, ¿no? Hasta para introducirla en el pilote. Es correcto. Así funciona y se trata de lo siguiente. Esa es la ejecución de un CFA. Bien, jóvenes, entonces, finalizando con el tema, cuando hablemos de perforación de pilote, el uso de equipo por parte del personal dentro del área de trabajo debe ser de carácter obligatorio. Siempre es necesario utilizar el EPP adecuado para que nosotros podamos estar en una obra con la respectiva seguridad y que podamos trabajar de manera segura. Luego viene en obra la entibación. La clase anterior les mostraba más o menos cómo se debía entibar con planchas metálicas. Si nos fijamos en la foto de la derecha, también se le llama entibación a la excavación de zanjas. Entonces, de acuerdo al tipo de zanja,
nosotros tenemos que armar o taludes o directamente proteger la zanja con los debidos, la debida intibación horizontal o la debida protección del terreno para que no haya derrumbe. Esta es alguna de las formas que hay para intibación. Y por último tenemos lo que es la submuración, que ya la habíamos visto anteriormente. No es más que colocar un muro de carga bajo la fundación de una estructura existente. De esta manera, como vemos en la gráfica principal, los rectángulos que están con líneas verticales representan la tierra y cada metro o cada metro y medio se va levantando un muro de ladrillo de carga. Como podemos ver en la figura de abajo, vamos dejando espacio para después, una vez estamos con la submuración lista, podemos continuar el trabajo de submuración cuando tenemos muros perimetrales o viviendas perimetrales en una construcción colindante. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe. Dígame. Así un poquito investigando acerca del pilotaje, así un poquito consultando en Incotec, ellos igual me mencionaron que hay otra técnica que ellos ya están implementando, pero es mucho más cara, pero garantiza muchos mejores resultados. Le llaman el pilote Expander Body. No sé si tal vez ha escuchado y nos puede un poquito explicar. Lo que entendí más o menos... perdón. El Expander Body puede ser un pilote FDP, lo hincamos el pilote, solamente que en la punta del barreno que estamos hincando hay una especie, yo le llamo como una bolsa, pero es una bolsa de aluminio, es una bolsa metálica, que al momento de inyectarle el hormigón es como inflar una vejiga en el fondo, en el fondo hasta la cota de donde va a apoyar el Expander Body. Entonces es como que nosotros metamos una bombilla a un vaso con arena y en la punta de la bombilla que nosotros hemos metido le inflemos una vejiga o le metamos. Entonces les decía, se perfora el pilote, es como que metamos una bombilla a un vaso con arena y en la punta de la bombilla le metemos un globo. Entonces, al momento de rellenar de agua la bombilla, el globo en la parte inferior se va a ensanchar. Es ese mismo concepto con el Expander Body. Les voy a mostrar un video. Ingeniero, no se está escuchando, si tiene audio y video. Perdón. El pilote. ¿Se puede ver ahí? Sí, se ve. Se hace la perforación del pilote, se mete el Expander Body, es como un globo, pero metálico, de aluminio generalmente le ponen, o algún otro material metálico, lo cual hace que me genere mayor área de contacto en el borde del pilote
y por lo tanto esos pilotes puedan resistir mayores cargas, puedan ser eficientes. Eso le iba a preguntar, ingeniero, porque el pilote yo me acuerdo que se calcula por punta y por fuste, si no estoy equivocado, ¿no ves? Así es. Al incrementar el área de la punta tenés una mayor resistencia ahí, ¿no ves? ¿Correcto? Es correcto. Incrementamos el área en el borde del pilote, en el borde que apoya con el suelo, y por lo tanto ese pilote, al tener mayor área, vamos a tener mayor resistencia del pilote y por lo tanto vamos a soportar mayores cargas. Expander Body Incotec, alta tecnología en fundaciones. Expander Body Incotec es un globo de acero plegado. ¿Perdón, se puede ver ese otro video? Sí, se escucha. Sí. A la punta del pilote, al que se le inyecta mortero de cemento. El cuerpo es hermético, con lo que se garantiza que durante la expansión no haya fugas de mortero, obteniendo así la máxima presión de expansión. La capacidad del pilote se ve incrementada con el área de la base que es mayor que la del pilote y por la compactación mecánica del suelo alrededor de la base. Además, un dispositivo permite la post-inyección en el exterior del Expander Body Incotec, con la finalidad de producir un efecto de precarga para disminuir los asentamientos. El Expander Body Incotec tiene dos importantes aplicaciones, combinado con un fuste AC de pilote y combinado con un sistema de tensión, como cables o barras de acero, AC de anclaje, los cuales pueden ser permanentes o temporales. Para la instalación del Expander Body Incotec no se requiere de grandes equipos y puede ser colocado de diversas formas dada la pequeña sección transversal del cuerpo antes de su inyección. Los métodos más utilizados son pilote perforado y vaciado in situ. También puede instalarse en el suelo utilizando un martillo vibratorio, en espacios reducidos con equipo de Inca o por empuje con gato hidráulico. La capacidad de carga de un Expander Body Incotec puede ser determinada usando cálculos convencionales. También se puede monitorear en línea el volumen y la presión del mortero, dando información sobre la fuerza ejercida en el suelo durante la expansión. La capacidad de carga final del Expander Body Incotec puede ser posteriormente verificada por pruebas de carga en los pilotes seleccionados. Con Expander Body Incotec, logre grandes beneficios para su obra. Sistema de control de calidad monitoreado electrónicamente. Disminuye plazos de ejecución de obras al usarse menos cantidad de pilotes. Reduce costos por cada tonelada resistida. Necesita menor longitud de empotramiento y requiere menos diámetro del fuste, reduciendo hormigón. Puede combinarse con sistemas convencionales de pilotaje. Expander Body Incotec. La elección correcta. Bien, ese es el concepto de esta cuarta metodología de fundación profunda a través de pilotes con Expander Body. José Armando, no sé si quedó respondida tu pregunta. Sí, ingeniero. Justamente tenía entendido de que este método es un poquito más caro, ¿no? Por lo cual, por decirlo así, es un poquito limitada las obras que se dan el lujo de tener este tipo de fundación. Si efectivamente el sistema o la metodología del Expander Body es más caro, pero en grandes obras, en grandes proyectos, puede ayudarme a disminuir considerablemente las fundaciones, principalmente cuando hablamos de cabezales. Entonces, el calculista estructural es el encargado de decir cuál es el mejor tipo y más económico para poder trabajar en fundaciones profundas en el proyecto que estemos trabajando. Entonces, en resumen y en definitiva, 4 metodologías de trabajo: pilotes vaciados in situ, pilotes FDP, pilotes CFA y pilotes con Expander Body. ¿Alguien tiene alguna otra curiosidad, alguna duda? ¿Algo de lo que estemos avanzando hasta la fecha? Una pregunta, Inge, si no, dígame. Por ejemplo, yo en la experiencia que he tenido de construcción arriba del tercer piso, siempre los ingenieros geotécnicos sugieren pilotes, ¿no? Por algún motivo que desconozco. Pero yo en mi concepto personal,
le huyo a los pilotes por el tema de control de seguridad, porque lo veo un método inseguro en mi percepción. Entonces, prefiero el cambio de suelo, hacer un cambio de suelo y utilizar zapatas en edificios. En alguna vez lo he hecho, digamos, en edificios 4 o 5 pisos. ¿Cuál es su opinión personal a usted de los pilotes? Le voy a comentar una experiencia que tuve ahora. Justamente el edificio que estamos construyendo ahora. A ver, partamos de algo. La situación geotécnica en la cual vivimos nosotros y estamos en Santa Cruz es una situación geotécnica en muchos casos deficiente. ¿Y qué quiero decir con deficiente? Que si ustedes hacen un estudio de suelo en cualquier parte de Santa Cruz, siempre la tensión admisible del suelo, en el peor de los casos va a dar 0,20, 0,25 kilogramos por centímetro cuadrado, y en el mejor de los casos hay suelos que llegamos hasta 0,8, 0,7, 0,8 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué significa eso? La tensión admisible es que 1 centímetro cuadrado me aguanta menos de 1 kilo. Por ahí alguna vez escuché decir a un ingeniero civil con bastante experiencia, muy querido mío, que ya no se encuentra con nosotros: son unos burros los estudios de suelo, porque ¿cómo pues van a decir que un terreno tiene 0,8 kilogramos por centímetro cuadrado? Nos hundiríamos, pues, digamos, ¿no? Pero esas son tensiones que se basan en parámetros normativos, entonces, que nos indican qué tan eficiente es un terreno. Y lamentablemente en nuestra ciudad son terrenos arenoso-arcilloso, arenoso-limoso, y por ende, a ver, ustedes agarren una charola, un balde con arena y traten de meterle un dedo, el dedo se hunde, pues, o traten de meterle una barra de fierro, la barra de fierro se hunde, pues, ¿no es cierto? Pero si ustedes a esa barra de fierro le meten un plato, ya en la arena es un poquito complicado, ya que se hunda, ¿no es cierto? Ya cuesta más que se hunda. Entonces, bajo ese criterio, se tendría que utilizar zapatas flexibles en nuestro medio. Quien les está hablando en este momento, hasta edificios de 3 pisos, no hay problema. Se puede utilizar zapatas. Edificio de 4 pisos, 5 pisos, no hay problema. Se puede utilizar zapatas. Solo que utilizar zapatas en ese tipo de, en esas alturas de edificio, se vuelve antieconómico, porque nos va a salir una zapatanga, que en vez de ponerle una zapatanga, muchas veces es más económico agarrar 1 o 2 pilotes con su cabezalcito, ¿no es cierto? Y muchas veces, tomando el concepto de economía, hay veces que es necesario, es más económico aún cuando tenemos demasiadas columnas, utilizar una platea de fundación. ¿Me hago entender? En este edificio que estamos haciendo, que algunos fueron a visitar, se van a dar cuenta o se han dado cuenta, el edificio tiene 2 bloques. Un bloque A que tiene como fundación platea de fundación, una losa de fundación. ¿Por qué? Porque se hicieron los estudios necesarios y todas las cargas que va a llevar ese edificio me permiten asumir asentamientos que no van a hacer más allá de los permisibles. Entonces es como que tengamos un barco o una plancha apoyada sobre el terreno, que si alguno por ahí sufre un asentamiento por parte del terreno, no voy a tener mayores complicaciones. En el bloque B, muy
misteriosamente, y yo lo llamo así, los dos bloques están apegados. En este bloque utilizamos platea de fundación. Acá hay una junta de construcción. En este segundo bloque, los desplazamientos para utilizar una platea de fundación eran demasiado exagerados. En este segundo bloque me pedía una resistencia admisible del terreno de hasta 2.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Y lograr una tensión admisible del terreno de 2.5 kilogramos por centímetro, tenía que excavar por lo menos 1,5 metros a 2 metros en 1000 metros cuadrados. Entonces se hacía un volumen exagerado de cambio de material. Se probó la opción pilotaje. Y debido a este cambio, y aparte de eso, el nivel freático lo tenía a 1,10 metros. ¿Qué quería decir eso? Que si yo tenía que cambiar terreno a 1,50 metros y excavaba y cambiaba los 1000 metros cuadrados con una profundidad, se iba a volver una piscina de agua. ¿Entienden? Entonces, en este caso, ante semejante trabajo, mucho más económico era trabajar con pilotes. Y así se hizo, se trabajaron pilotes de 40 y 45 centímetros de diámetro, y con eso conseguimos una estructura, una subestructura mucho más económica. Con la respectiva seguridad, porque trabajar con zapata, el segundo bloque es un bloque de puro estacionamiento, son 4 pisos de estacionamiento. Entonces, las cargas para ese bloque no iban a ser suficientes para utilizar zapata, iba a tener deformaciones del suelo demasiado exageradas. Por lo tanto, se trabajaron pilotes a 15 a 14 metros de profundidad con diámetros de 40 y 45. Entonces, ¿qué quiero decirles con todo esto? Depende mucho del criterio del calculista con el que se esté trabajando para poder dormir tranquilo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no se trata de que me gusta o no me gusta. Son 2 factores fundamentales. 1, la economía. Y 2, que funcione, que sea seguro. Porque no por economizarnos plata vamos a trabajar algo inseguro. El día de mañana pasa algo y, señores, son vidas humanas las que estamos corriendo en riesgo. Y eso es invaluable, eso no tiene costo. ¿Entienden? Ese es el criterio que se debe trabajar. No sé si respondí tu pregunta, Peter. Si tenés alguna otra duda o algo. No, perfecto. Entiendo el criterio. Dígame. Ahí en Oro preguntamos lo mismo porque nos dimos cuenta, ¿no? Porque era piloto y el otro era platea. Pero nos explicaron de que el suelo era muy malo, o sea que de la nada el suelo cambió y se hizo más pele al ladito, ¿no? Así es. Así lo que visitaron, ese es una de las mejores experiencias que he tenido, porque teníamos que ver primero la seguridad, el dormir tranquilo, el no estar miércoles, se me va a deformar en esta mi platea, y puede ser, la platea es como un barco, está flotando, ahí está en un suelo malo, y si de repente hay un suelo muy malo, el edificio se me puede dalear, así se me puede enchuecar, digamos, ¿no es cierto? Porque en un lugar, si es muy malo el terreno, en ese lado que es mal puede torcerse, puede doblarse, lo mismo que le pasa a un barco. Entonces, en ese momento, para estar seguro sobre qué decisión tomar, se hicieron varios estudios de SPT, se hicieron varios estudios de Proctor modificados, se hicieron varios estudios de Proctor con las humedades relativas, hasta que se llegó a los resultados esperados, y bueno, se decidió cambiar de platea de fundación, cambiar a pilotaje por ese motivo. No hay nada mejor en este mundo que dormir tranquilo, que dormir con la conciencia, hice un buen trabajo y esto ni hoy ni mañana nunca le va a pasar nada.
Ya eso, con esa seguridad es otra cosa, ¿no es cierto? Ingeniero, disculpe. Dígame. En el tema de las zapatas, ¿no? Como estamos tratando con un suelo con una tensión admisible muy baja, uno lo que tendría que hacer es incrementarle, ¿no es así?, el área de contacto para que puedas distribuirle debidamente las cargas, pero también hay que considerar la limitancia del terreno, ¿no? No tenemos un terreno infinito. Además, puede ser de que el espacio que requieran entre zapatas lleguen a superponer entre sí, ¿no? O sea, en otras palabras, agrandarle el área, ¿no? Sino que también tiene una limitancia, pues, ¿no? El área que tenemos que utilizar para colocar nuestra fundación. Esa es otra desventaja de la zapata. Exacto. Principalmente cuando hablamos de zapatas flexibles, que es con las que trabajamos. ¿Alguien me puede decir a qué llamamos una zapata flexible? Primero, pasa que la zapata en la parte de abajo... Espera un ratingo, José Armando, deja participar a los otros viejos. ¿Alguien por ahí? Zapata flexible es que está trabajando en un régimen elástico, pues no, o sea que se puede deformar. Se puede deformar, estamos hablando de un régimen elástico, y cuando las dimensiones superficiales son mayores que la altura de la misma zapata. A eso llamamos una zapata, una zapata elástica, ¿no es cierto? Una zapata flexible. Mientras que una zapata rígida, las dimensiones superficiales son no menores, pero son menos en relación a la altura de la zapata. Es una zapata rígida. Entonces, lo que estamos buscando nosotros aquí en Santa Cruz, generalmente se trabaja con zapatas flexibles por el tipo de suelo. Pero como estamos hablando de las dimensiones superficiales de las zapatas son mayores, pasa lo que dice José Armando. Muchas veces tenemos bastantes columnas que se me pueden llegar a sobreponer unas zapatas con otras. Cuando eso pasa, muchas veces es preferible trabajar con una platea de fundación, y cuando tenemos problemas excesivos del suelo, podemos trabajar con pilotes. Generalmente la mayoría de los edificios acá en Santa Cruz se trabajan con pilotes, con pilotaje. Así que por favor, los que me estén haciendo su proyecto con un edificio de 10 pisos acá en Santa Cruz con zapatita, consideren esa situación. Imposible trabajar un edificio de 10 niveles con zapata acá en Santa Cruz. En La Paz puede ser, porque en La Paz en vez de suelo hay roca. ¿Me entienden? Entonces, en La Paz alcanzamos tensiones admisibles del suelo de hasta 5, 6, 7, 8 kilogramos por centímetro cuadrado. Imagínense la diferencia. Aquí en Santa Cruz lo más que podemos conseguir es 0.8. Esa es la gran diferencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Discordo, yo he encontrado 1.3, ingeniero. 1.3 por el Urubó, seguro. No, por el hospital que está allá de la alcaldía, en la zona, la que va a Cotoca entrando a la izquierda. Ya. Ahí el depósito que me tocó construir 1.3, y hoy lo hice revisar con Monfort y con Pérez, igual concordaron el 1.3. ¿Y qué tipo de suelo era? ¿Arcilloso? Eran 10 metros de arena para abajo. ¿Arena con 1.3? Sí, me dio 1.3. Tendría que tener algo de arcilla. Claro, seguramente era mezclado, pero era arena arcillosa, arena no sé qué, pero era arena, todo era arena hasta abajo. El problema con la arena arcillosa es que muchas veces si le entra humedad, ya cambia la cosa, ¿no es cierto? Correcto. Ya se vuelve otra cosa peligrosa ya. Entonces, pero si te dio 1.3 y utilizaste pilote, métale también. Zapata. Entonces, y sigue parado hasta hoy. A mí me tocó calcular la nueva terminal en Cochabamba, y eran 8 metros de estrato de arcilla. Entonces era un terreno durísimo,
pero le entraba agua a ese terreno y toda esa dureza se me iba al tacho, digamos, ¿no? Pero bueno, experiencias hay un montón y ustedes van a tener ya cuando corresponda la de ustedes. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, comentario, inquietud que tengan? Ingeniero, Igual disculpe. por la entrada de veterinaria, ¿no, ingeniero? No sé si ya viste ese suelo. Durísimo, es arcilla, durísima, durísima. Así es. Así es. ¿Alguien por ahí quería conversar algo? Ingeniero, disculpe, respecto a la visita esta semana, quería pedirle si los compañeros que no hemos podido ir la anterior vez, que era por, bueno, ya sea por X o Z motivo, si podíamos asistir para esta semana. Claro, no hay problema. Siempre va a ser con grupos de 20. Si pasó un grupo, tienen que esperar hasta a que ese grupo, o sea, que se haga el primer grupo y de ahí pasa el segundo, ¿ya? Si van a hacer dos grupos de 20, la visita no va a ser más allá de 30, 40 minutos porque también la gente ahí tiene que trabajar, ¿ok? Listo. Bien, jóvenes, ha sido un gusto conversar con ustedes. Parece que estuvo más entretenida la clase hoy día. Por favor, vayan avanzando sobre su proyecto y bueno, sigamos para adelante. Nos vemos el día lunes.